también en algún instante. Tendremos el inicio de la unidad número 4 y lo que va a ser ya el examen de unidad, que me parece que debería estarse apuntando para el día sábado realmente, para que tengan mucho más espacio para cumplir las otras tareas. ¿Ok? Así que estar atentos que viene ya toda esta materia. Y vamos por acá. Bueno, hay un artículo que ya les mencionaba, lo que son las etiologías de la insuficiencia cardíaca. De esta etiología de la insuficiencia cardíaca, una de las más frecuentes suele ser justamente la enfermedad isquémica. La enfermedad isquémica, lógicamente, va a provocar la enfermedad isquémica. Perdón, mi pantalla doble no funcionó con ustedes, no les veía. Esta enfermedad isquémica justamente lo que va a provocar, en cambio, es que tengamos una mayor tendencia a un avance progresivo en las lesiones. Es una de las principales causas. Ahí sí les veo. Y entonces, claro, de un infarto inicial en las siguientes horas se expande y como esto después vendrán los procesos relacionados ya con la apoptosis, con la fibrosis, y aquí participa mucho el papel de angiotensina 2. Tenemos esta situación que ocurre a lo largo de los meses, que es un remodelamiento cardíaco anómalo, ¿no? Y de ahí, claro, tenemos muchas más etiologías de la insuficiencia cardíaca aquí a nivel de lo que es América Latina, la etiología todavía de valvulopatía dependiente de enfermedad reumática, de fiebre reumática, no de artritis, de fiebre reumática, así como la enfermedad chagásica, pueden llevarte justamente a insuficiencias cardíacas dilatadas, que se conocen más bien como fallas cardíacas sistólicas, porque tenemos problema de contracción y problema justamente con un alto volumen telediastólico. Perdón, telesistólico elevado, no hay capacidad de contracción, pero también tenemos otras etiologías como por ejemplo la hipertrófica, en donde más bien el volumen telediastólico es el disminuido y por lo tanto no tenemos suficiente volumen para inyectar. En cardiología es que estarán mirando estas situaciones, las otras etiologías, estarán mirando si es que es falla derecha o falla izquierda, etcétera, etcétera. Esto es el eje fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca que he venido mencionando desde el inicio de la unidad. Vengo comentando esto. Si el corazón está insuficiente, significa que ya no tiene capacidad de contraerse. Hay una disminución en la fracción de acortamiento. El ventrículo normalmente tiene que hacer esto. Tiene que tener un volumen telediastólico y luego un volumen de sístole y dejar 50 centímetros de volumen telesistólico, centímetros cúbicos. Pero entonces esta capacidad contráctil, en cualquiera haya sido la etiología, no importa la etiología de la falla cardíaca, realmente significa que ya no tenemos esta capacidad de contracción, hay una menor capacidad contráctil. Y por lo tanto, esto determina que haya menor volumen sistólico. Si es que hay menor volumen sistólico porque hay una menor fracción de acortamiento ventricular, el gasto cardíaco cae. Si es que el gasto cardíaco cae, porque el gasto cardíaco es igual a ¿qué? A volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial que perciben los vasoreceptores y eso comienza a desencadenar los reflejos. ¿Reflejos para qué? Para intentar compensar el gasto, pero no vayan a perder en cuenta que este corazón solamente tiene esta capacidad de contracción. No es como un corazón sano que podría hacer esto, ¿ok? Que podría mejorar a esto e incluso aumentar la frecuencia cardíaca. No, este es un corazón que de entrada está insuficiente. Teniendo eso en la cabeza, es fácil entender los problemas en el eje fisiopatológico. Porque una vez que ha caído el gasto cardíaco, este gasto cardíaco va a disminuir la presión arterial y por lo tanto hay un primer reflejo. A través de lo que son los vasoreceptores carotídeos y aórticos, llevan impulsos ¿hacia dónde? Hacia centro vasomotor vulvar y responde con descargas adrenérgicas. Eso es noradrenalina principalmente y después de esta noradrenalina estimulará adrenalina a nivel de suprarrenales. Y esta va a actuar en receptores alfa-1 de arteriolas y metarteriolas, provocando vasoconstricción, aumentando resistencia periférica y obviamente aumentando la poscarga. En otras palabras, ahora
el corazón tiene que enfrentar una mayor presión siendo insuficiente, pero también rebota hacia receptores beta 1. Y estos beta 1 cardíacos intentan aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción para aumentar el volumen sistólico. Un corazón sano, este aumento del volumen sistólico por mayor fuerza de contracción y de frecuencia cardíaca determinaría un aumento del gasto cardíaco. Ese aumento del gasto cardíaco determinaría que mejore la presión arterial y se rompa el reflejo. Eso es lo que debería ocurrir. Sin embargo, en el corazón insuficiente esto no ocurre. Así que a la larga, este aumento de frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción solamente significa un aumento del trabajo. Un aumento del trabajo y del consumo de oxígeno en un corazón que de entrada ya sufría. Y es un corazón que encima tiene que enfrentar más resistencia periférica, tiene que hacer más esfuerzo todavía. Y aquí hay que recordar que la noradrenalina también en cierta manera va a aumentar el tono venoso, aumentando la precarga, así que ahora el corazón incluso recibe más volumen de sangre que no tiene capacidad de responder. Como ocurre todo esto y no se logra compensar, el gasto cardíaco sigue bajo y sigue baja la presión arterial, se afecta el gradiente arterio-venoso renal. Eso significa que disminuye la presión a nivel del glomérulo, lo cual lleva a que disminuya la presión neta de filtrado glomerular, que si ustedes recuerdan era de apenas 10 milímetros de mercurio. Pero habíamos visto en la otra unidad que la nefrona tiene justamente una maquinaria destinada a siempre estar recuperando sodio. ¿Y esto qué significa? Que como ahora hay menor presión de filtrado glomerular, disminuye el filtrado, pero sí se recupera sodio. Por lo tanto, la cantidad de sodio que llega a nivel de la mácula densa termina siendo menor a lo que debería ser. Como ha llegado menor concentración de sodio, se dispara el mecanismo del aparato yuxtaglomerular, liberándose renina. Tener en cuenta que la noradrenalina también estimula la liberación de renina porque el receptor beta 1 del aparato yuxtaglomerular está vinculado con la producción de la misma. Esta renina hemos visto ya antes que va a llevar a que tengamos angiotensina 2. La angiotensina 2 provoca, por una parte, sí, contracción en la arteriola eferente para mejorar el filtrado, pero provoca vasoconstricción periférica, con lo cual se incrementa todavía mucho más la poscarga. Y la angiotensina lleva a que exista aldosterona, y la aldosterona va a retener sodio, y con el sodio se va a quedar agua. Por lo tanto, va a aumentar el volumen circulante sanguíneo. Y al aumentar el volumen circulante sanguíneo, se va a incrementar todavía más la precarga. Así que tenemos un exceso de precarga y de postcarga en un corazón que no tiene capacidad para responder. Sobre esto no se olviden, la angiotensina 2 va a estar intentando modelarle genómicamente al corazón y lleva a ese remodelamiento que vimos que en caso de un proceso isquémico termina siendo completamente anómalo y lesivo. De ahí que para poder manejar la insuficiencia cardíaca, de entrada hay que fracturar estos dos ejes fisiopatológicos. Muchos pacientes van a necesitar, como el mecanismo a largo plazo está basado en angiotensina 2, muchos pacientes de entrada van a necesitar, prácticamente todos los pacientes tienen que tomar inhibidor de la enzima conversora de angiotensina, porque esto va a evitar el remodelado, va a disminuir la poscarga y va a disminuir la precarga. Pero, como la falla cardíaca es una enfermedad progresiva, crónica, degenerativa, va empeorando, lógicamente hay un momento en el cual ya no va a ser suficiente este. ¿Por qué es este la base? La base es de este porque la regulación a largo plazo es la del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. El sistema adrenérgico depende netamente de situaciones más puntuales, era la regulación a corto plazo.
Pero como no funciona adecuadamente el corazón, va a haber un instante en el cual también tenemos que romper este eje. Y para romper este eje tenemos que evitar que el corazón se sobreesfuerce. Y esto dependía del receptor beta 1. Así que vamos a utilizar bloqueadores beta adrenérgicos como segundo fármaco necesario para romper la fisiopatología de la enfermedad. Aquí es donde van a entender por qué de estos bloqueadores beta tenemos no selectivos, tenemos los beta 1 selectivos y los mixtos. Mixtos que mencionamos que son como el carvedilol. Recuerden que estos bloqueadores se estudiaron el semestre pasado. ¿Por qué van a ser muy importantes estos mixtos en la falla cardíaca? Porque no solamente interfieren con el receptor beta 1, sino que también pueden bloquear al receptor alfa 1 a nivel periférico. Por lo tanto, permiten disminuir también lo que es la postcarga y no solamente el trabajo cardíaco. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido esta parte? ¿No? Vale. Seguimos. Tienes toda la razón. Gracias. Ahí se grabe desde ahí. ¿Qué fármacos se utilizan para lo que es insuficiencia cardíaca? Bueno, prácticamente ya hemos visto todos estos, ¿no? Hemos visto IECAs, bloqueadores beta, antagonistas del receptor de angiotensina, vasodilatadores, los hemos mencionado, incluso viperidinas, que ya no se emplean casi en terapéutica estas. Pero a ver, estos hemos estudiado, ¿no es cierto? Los ARA2 son solamente una alternativa, a diferencia de hipertensión arterial. Aquí sí tienen ensayos clínicos que tienen que ver con mortalidad, en donde se muestra que van bien, pero los ensayos clínicos lo que te dicen es que no son mejores, no son superiores a los IECAS. No son superiores, pero tampoco significa que sean iguales, son parecidos, así que siguen siendo una alternativa. ¿Cómo te fue? Los bloqueadores beta también ya hemos estudiado previamente. De los vasodilatadores estamos refiriéndonos, por ejemplo, al mononitrato de isosorbide. Estamos refiriéndonos a bloqueadores alfa 1 adrenérgicos. Agonistas beta, que se estudiaron el semestre pasado como la dobutamina, que viene derivada de la dopamina. La dopamina también se puede usar en falla cardíaca, ya la vamos a mencionar. Esta dobutamina netamente es un agonista, recuerden del semestre pasado, beta 1, se emplea en la insuficiencia cardíaca manejada a corto plazo, es para el tratamiento a corto plazo, netamente pacientes descompensados. Así que el único fármaco de estos dos de estos que nos falta realmente revisar son los glucósidos cardíacos y vamos a centrarnos en ellos, lo que es la clase. ¿Ok? Vamos a concentrarnos en ellos. ¿Dónde están actuando los distintos fármacos que hemos mencionado? Bueno, va a depender de la condición clínica del paciente, pero vamos repasando nuevamente. Los IECA van a tener que ver con evitar el remodelamiento cardíaco. Los IECA van a tener que ver con el hecho de que disminuya la poscarga. Lo mismo lo que son los ARA2 van a ser una cuestión parecida a esto, no se olviden. Todos los pacientes después deberán recibir también bloqueadores beta-adrenérgicos para reducir el trabajo cardíaco, el consumo de oxígeno, pero también recuerden, esta bajada de la frecuencia cardíaca, habíamos visto eso en fármacos antiadrenérgicos en esa clase, va a permitir que este corazón que ya manejaba contracciones pequeñas, que hacía pequeños volúmenes, de todas maneras tenga un mayor tiempo de diástole. Y como va a tener un mayor tiempo de diástole, ¿esto qué significaba? Que íbamos a tener mayor tiempo de llenado. Y eso permitía que se alcance, por ley de Starling, una distancia más óptima en las fibras. Entonces, ya de entrada manejaba volúmenes bajos, pero ahora va a poder hacerlo de manera más eficiente, si recuerdan cuando miramos eso en la clase. Vamos a tener que ya algunos pacientes después, si empiezan a acumular líquido, van a necesitar diuréticos, primero diacídicos y después si acumulan mucho líquido tendrán que ser diuréticos de asa.
Algunos pacientes que no logren todavía tener suficiente disminución de la postcarga van a necesitar vasodilatadores o bloqueadores alfa-adrenérgicos. Si el paciente tiene angina de pecho, va a necesitar también nitratos para la angina. Algunos pacientes se van a beneficiar del bloqueo de la aldosterona. Y por último, tendríamos que cuando la enfermedad está mucho más grave, vamos a necesitar justamente estos fármacos, la digoxina y los inotropos. Los inotropos no son sino dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿ok? La digoxina también es un inotropo, pero está agrupado como si fuera netamente del grupo de los digitálicos. Esto que tenemos acá son los estadiajes de la falla cardíaca. Esta imagen va a estar en el aula. Para empezar, recuerden por semiología que ustedes les han dicho que tenemos la clasificación de la New York Heart Association, en la cual la falla cardíaca, dependiendo de la disnea de origen cardíaco, puede tener un estadio 1, un estadio 2, uno tercero o uno cuarto, según la disnea sea justamente a grandes, medianos, ¿sí? Leves esfuerzos o incluso en reposo. Pero esta New York Association va a estar metida toda esta solamente dentro de lo que nosotros conocemos como estadiaje C. La clasificación actual de los estadios de la falla cardíaca nos dice que el estadio A, el paciente no tiene sintomatología y presenta solamente factores de riesgo, así que lo que hacemos es el manejo de esos factores de riesgo, incluyendo a veces el tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, etc. Los pacientes ya, aquellos que por ecografía tengan disminución de la fracción de eyección, aunque no haya síntomas, comienzan a beneficiarse de la interferencia del sistema de angiotensina-aldosterona. El estadio B, los pacientes ya tienen compromiso estructural, ya es mucho más evidente la fracción de acortamiento disminuida, pero todavía no tiene síntomas, no es que tenga disneas ni tampoco presenta edemas, pero ya tiene daño estructural. Estos pacientes detectados así ecográficamente, ya todos los pacientes de entrada tienen que tomar IECAS. Y algunos pacientes, por ejemplo, los que tienen enfermedad anginosa o tenían enfermedad isquémica, también necesitan recibir bloqueadores beta. Ellos se van a beneficiar en este sentido. Luego está el estadiaje C. El estadio C son todas estas pisos, todas estas etapas. Por eso está en que aquí van a estar las estadiajes de la New York Heart Association. Aquí el paciente ya tiene daño estructural y ya tiene síntomas. Según los síntomas es que vamos a ir haciendo los fármacos. Y entonces todos los pacientes ya tienen que tomar un IECA y un bloqueador beta. Recuerden, esto va a ser la base de tratamiento para romper los dos ejes. Los pacientes que comiencen a acumular líquidos necesitarán tener ya restricción de dieta de sodio y aquí sí es mucho más severa y más estricta que lo que era en la hipertensión arterial. Ya comienzan a necesitar diuréticos. Si necesitan diuréticos, primero tiacídicos. Si acumula mucho más líquidos, tendrá que tomar de ASA. Si hace edema pulmonar, con más razón. Algunos pacientes van a comenzar a beneficiarse aquí de digoxina, que es el fármaco que hablaremos el día de hoy. Algunos pacientes necesitarán resincronizaciones cardíacas si tienen arritmias, por ejemplo, sobre todo por ramas aberrantes de conducción, o podrían necesitar ya cirugías de recambio valvular. Y los pacientes que tienen clases funcionales 2, 3 principalmente, se pueden beneficiar de antagonistas de la aldosterona, ¿sí? ¿Por qué estos pacientes? También algunos de clase 4, porque ayudamos aquí a interferir más con lo que es la persistencia de una precarga aumentada dependiente de sodio y agua. Entonces, ya tenemos una acumulación. Los pacientes que ya toman aldosterona ya están tomando un IECA, están tomando un bloqueador bético y generalmente, o sea, un bloqueador beta y generalmente también un diurético. No es en todos los pacientes la espironolactona, ¿no? Como antagonista de aldosterona. Le vimos en diuréticos. Y finalmente, los pacientes en estadiaje D son refractarios a todo lo anterior. Así que toman los inotropos. Estos inotropos son noradrenalina y adrenalina que se estudiaron el semestre pasado juntamente con dopamina. Recuerden que la dopamina a dosis altas tenía dosis presoras sobre el receptor beta 1 adrenérgico.
Si ya no responde a esto, y generalmente el paciente está descompensado, son pacientes en terapia intensiva, que ya si le quitas el inotropo se cae muchísimo el gasto cardíaco, ya si no puede realizarse un trasplante cardíaco, no queda sino ya solamente los cuidados paliativos. Esos cuidados paliativos van a llevar justamente a que el paciente ya simplemente muera en condiciones mucho más humanas. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Va a depender entonces de qué? De las condiciones clínicas del paciente, el empleo cada vez de más fármacos. ¿Qué grupo farmacológico nos queda pendiente de estudiar? Los digitálicos. Estos digitálicos son productos que proceden de una plantita que se denomina Digitalis purpurea y que se conocen también como glucósidos cardíacos. ¿Por qué se llaman glucósidos cardíacos? Se denominan glucósidos cardíacos porque la estructura está diferenciada por un tipo de azúcar en particular. Esto es lo que va a dar el origen, el azúcar distinta a los distintos digitálicos. De ahí todos tienen en común un núcleo esteroide. Aquí está el ciclopentano peridrofenantreno, un núcleo esteroide común para todos y también un anillo de lactona común para todos. La diferencia va siendo en el azúcar. Según el azúcar tenemos tres tipos de digitálicos: la uobanina, la digoxina y la digitoxina. En el caso de la uvanina no se emplea en terapéutica porque como tiene una pobre liposolubilidad ni siquiera se absorbe por vía oral y también se elimina muy rápidamente, relativamente rápido respecto a los otros, de ahí es un día. Pero en cambio quiero que se fijen en estas de acá. Digoxina va a estar intermedia y la digitoxina, mucha liposolubilidad, significa que se va a absorber bastante rápido, podría incluso recircular a nivel renal, se va a ligar en alta proporción a proteínas plasmáticas, lo que le va a dar tiempo mayor de permanencia a nivel del plasma y encima su biotransformación es mucho más lenta. Todos estos digitálicos, la principal ruta de eliminación, acordarnos que va a ser la vía renal. Vamos a mirar lo anterior, pero entendiéndolo con colores. Aquí tenemos la uvanina en celeste, la digoxina en verde y la digitoxina en naranja. Uvanina solamente parenteral. Las otras ya le podemos dar digoxina y digitoxina por vía oral, se absorbe cada vez más, biodisponibilidad más alta de la digitoxina. Se liga en alta proporción, mucho más alto a proporción en proteínas, la digitoxina, más tiempo de permanencia orgánica. Cuando se biotransforman, se glucoronoconjugan. Como se glucoronoconjuga digoxina y digitoxina, ambas pueden ser secretadas por vía biliar y tener recirculación enterohepática por la fracción del ácido glucurónido a nivel del colon. Pero la principal ruta, dije, es la filtración glomerular. Es la principal ruta. Obviamente aquí las que tienen liposolubilidad, como digoxina y digitoxina, se reabsorben. Digitoxina en mayor proporción. Aquí estos fármacos tienen un FU, una fracción urinaria de la cinética de eliminación prácticamente cercana al 1. Eso significa que esta es la principal ruta y aquí a tener en cuenta entonces mucho cuidado con los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal. Porque los pacientes que tengan insuficiencia renal va a ser más fácil de que el fármaco se acumule a nivel plasmático. Y si se acumula van a ser más sencillos los efectos tóxicos. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien, para luego no hacer un corte y tener de un solo tirón lo que es el mecanismo de acción y los efectos de los digitálicos, les voy a pedir que se reconecten en este momento. ¿Me fue bien?
felicito. Bien, el mecanismo de acción de los digitálicos va a ser realmente bastante simple, va a ser muy sencillo. Consiste específicamente en bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa. Ya está. En eso es el mecanismo de acción. La pregunta es, ¿cómo es que bloqueando la bomba sodio-potasio ATPasa van a lograr una mayor fuerza de contracción? Porque los digitálicos hacen esto, son inotropopositivos también. ¿Cómo es que van a lograr mayor fuerza de contracción? Porque van a acumular calcio. ¿Cómo van a acumular calcio? A través de un mecanismo que puede resultar complejo de entender. Quiero que atiendan a la pantalla porque voy a ir dibujando, bueno, hay un esquema y lo voy a ir explicando. Primero la parte normal y después lo que va a ocurrir cuando estemos con el fármaco, cuando se bloquee la bomba sodio-potasio. Entonces, antes que anotar, porque tienen creo que un esquema parecido en el texto, pero atentos más bien a los cambios que voy a ir marcando. Es una fibra muscular cardíaca, músculo cardíaco, no es fibra de conducción especializada, esto es músculo cardíaco, tener en cuenta. Normalmente, ¿qué tenemos? Normalmente va a venir el potencial de acción. Con el potencial de acción, ya saben, entra sodio. Eso despolariza membrana, se abren canales de calcio que son dependientes del voltaje, por lo tanto, entra calcio. Si ustedes recuerdan, en la fibra muscular cardíaca teníamos unas prolongaciones de la membrana que se incorporaban, que eran los famosos túbulos T, que les dieron en histología o en fisiología, que servían para que el potencial se profundice. Se profundice para que logre despolarizar las membranas de los retículos sarcoplásmicos, donde también hay canales de calcio sensibles al voltaje, y el calcio que sabe estar aquí almacenado logra salir, y por lo tanto tenemos el calcio disponible para que una proteína quinasa dependiente de calcio, que es la miosina, se fosforile. Y de esa manera puede ocurrir la contracción muscular. Así que después del potencial de acción enviado por las fibras especializadas de conducción cardíaca, tenemos una despolarización con liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, con ingreso de calcio desde el extracelular, y el calcio permite la contracción muscular de las reactividades de miosina y actina. Cuando termina el potencial de acción, cuando el potencial de acción ha terminado, lógicamente viene la fase cuando está terminando, viene la repolarización en la cual participan bombas los canales que no están aquí, que serían de potasio, se abren y obviamente sale el potasio. Y se acaba el potencial de acción con la hiperpolarización. Una vez que ha pasado, durante los periodos justamente de reposo de membrana, tienen que nivelarse las cargas iónicas, y eso significa que las bombas de sodio y potasio ATPasa, que son las que están aquí, comienzan al potasio que se había salido, lo empiezan a recuperar, y el sodio que estaba dentro lo expulsan. Esto va determinando que vaya quedando sodio muy cercano de la membrana. Este sodio cercano de la membrana suele utilizarse nuevamente por contratransporte para, en cambio, sacar el calcio que había ingresado. Y de esa manera volvemos a tener el calcio en el exterior. No importa que el sodio entre, porque las bombas de sodio y potasio ATPasa lo volverán a sacar. También existen bombas de transporte de recaptura de calcio en el retículo, así que mucho del calcio que se utilizó en los procesos de miosina y actina vuelve a almacenarse. ¿Ok? Y alguno del que entró. Y ya está. Vuelve a potencial de membrana, listo para otra despolarización. Eso es lo normal. Ahora, los fármacos para aumentar la fuerza de contracción, estos digitálicos, van a bloquear aquí. Inhiben a estas bombas, a las de sodio, potasio, ATPasa únicamente. A esta la inhiben. ¿Qué va a ocurrir ahora? Vamos viendo. En este momento, viene el potencial de acción, entra calcio, se profundiza el impulso, sale calcio, viene la contracción.
Se abren los canales de potasio, sale el potasio. Hasta ahí todo bien. Estas bombas, sin embargo, ahora están inactivas. Como están inactivas, ya no vamos a poder volver a meter potasio. Ya no podemos meter potasio. Por lo tanto, ya no sale el sodio. Así que el sodio comienza a quedarse aquí adentro. Como ya no sale el sodio porque ya está la bomba bloqueada, nos falta la cantidad de sodio a este nivel de la superficie. Por lo tanto, ya no podemos recambiarlo en contratransporte con el calcio. Así que el calcio que había entrado ya se va quedando solamente en el citoplasma. Este calcio en el citoplasma, sin embargo, sí va a poder ser incorporado al retículo. ¿Esto qué significa? Que al pasar el tiempo, cada vez vas a tener más calcio adentro del retículo. Se va a ir acumulando aquí. También va a comenzar en el tiempo a acumularse en el plasma. ¿Por qué esto mejora la contracción? Muy simple. Porque después vendrá en algún momento un nuevo impulso desde el sistema excitoconductor, un nuevo potencial de acción. Ese potencial de acción despolarizará, profundizará el impulso y desde aquí, desde el retículo que está muy cercano a la sarcómera, va a haber cada vez más calcio que salga. Y con más calcio que esté presente entre las miofibrillas, vamos a tener más fosforilación de la miosina y por lo tanto más actividad de miosina y actina y por lo tanto mayor fuerza de contracción. ¿Se entendió? Esto es así de simple. Pasa toda esta mecánica que a la larga lo que está haciendo es aumentar el calcio en el retículo para que en el potencial se libere más calcio que interactúe con miosina y actina. Y eso lleva a que haya más acortamiento de la fibra porque hay más cabezas activas. No es lo mismo que con los bloqueadores beta. Eso era por punto óptimo de anclaje. ¿Ok? Aquí es por más proteínquinasas dependientes de calcio que se activan. La miosina es una de estas. Bien. Y así entonces mejora la contracción muscular. Sin embargo, tener en cuenta que en el tiempo vamos a tener una variación en los iones. Vamos a tener una tendencia a que el sodio se vaya quedando adentro de la fibra y también calcio. Esos son cargas positivas. Y recuerden que normalmente deberíamos tener solamente ahí potasio y deberíamos tener nosotros un potencial de membrana negativo. Esta acumulación progresiva de estos cationes va a ir llevando el nivel de umbral, lo puede poner muy cerca, puede poner muy cerca al potencial de membrana, lo puede poner muy cerca al nivel umbral de despolarización. Eso significa que va a ser mucho más sensible esa fibra para despolarizarse. Y si se despolariza es contracción. Y si no se está despolarizando porque le ordene el sistema excitoconductor, o esas despolarizaciones pueden llegar a ser muy sostenidas o persistentes en el tiempo, se va a romper el ritmo cardíaco. Y por lo tanto, una reacción adversa que va a ocurrir es la de arritmia cardíaca. Así que, ¿cuál es uno de los efectos indeseados que pueden provocar los digitálicos? Arritmia cardíaca. ¿Estamos claros? Tener en cuenta esto. Vamos a la imagen. Aquí está. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Normalmente, esto que está aquí graficado no es un electrocardiograma, esto es una imagen de fuerza de contracción basada netamente en lo que es un quimógrafo, ¿no? Entonces, la fuerza con la que se contrae la fibra. ¿Qué tenemos aquí? Normalmente tenemos un predominio de potasio y de sodio en el extracelular y el calcio que ha ingresado. Pero bueno, con el digitálico vamos a tener mayor cantidad de calcio. Eso nos lleva normalmente a mayor fuerza de contracción. El problema está en que el margen de seguridad, la concentración del fármaco entre la mínima eficaz y la máxima tolerada es estrecho.
Justamente porque en el tiempo, al bloquearse cada vez más bombas de sodio-potasio ATPasa, vamos a tener un predominio de calcio y de sodio en el citoplasma. Eso significa que hay una predisposición para que las contracturas, para las que las despolarizaciones comiencen a ser irregulares. Y eso significa, por lo tanto, la génesis de una arritmia. Sobre esto, la presencia de calcio puede llegar en algún instante a ser tan alta que en un nivel tóxico letal tendríamos una parada cardíaca en sístole. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando hacemos una cirugía cardíaca, nosotros le paralizamos al corazón para poderle cortar y que pararlo. Lo paralizamos administrando una solución de potasio. El potasio lleva a una hiperpolarización y por lo tanto estás relajado a la fibra muscular, es un paro en diástole. Pero en cambio ahora tendríamos un exceso de tono en la fibra muscular por ese exceso de calcio. Así que la contracción, la parada, es netamente en sístole cardíaca. Y antes de ocurrir esto, llegamos a tener obviamente una tendencia como de fasciculaciones que se traduce netamente como una fibrilación ventricular. Es la peor arritmia, ya la más severa que puedan provocar los digitálicos. Si el paciente, si decíamos que estos fármacos se eliminan sobre todo por vía renal, el paciente que tenga insuficiencia renal o que tome medicamentos que alteren la perfusión renal, y ojo que algunos de estos pacientes están tomando los de falla cardíaca, que todos están tomando IECAS, que no van a permitir que exista el mecanismo compensador a nivel de la arteriola deferente, significa que es muy factible que los pacientes que toman digitálicos, por situaciones a veces un poco tonterosas como una deshidratación, terminen haciendo fácilmente intoxicación digitálica, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Arritmia cardíaca es un efecto indeseado dependiente de estos. Sin embargo, aquí tener en cuenta otra cuestión. Los digitálicos, cuando han aumentado su concentración plasmática, comienzan a penetrar en barrera hematoencefálica y eso lleva a dar en el área de la visión trastornos de percepción que se caracterizan por disturbios en la diferenciación de los colores. Estas discromías netamente ya son parte de la intoxicación digitálica. Pero más que esto, antes, justamente tienen los digitálicos efectos en el área póstrema, porque pueden tener una potencialidad de activar el sistema colinérgico. Y eso es lo que lleva justamente a que ocurra náusea y vómito. Esta náusea y vómito, por lo tanto, son síntomas que anteceden a las manifestaciones más graves de lo que sería una intoxicación por digitálicos. No tiene ninguna gracia diagnosticar una intoxicación por digitálicos cuando el paciente ya tiene arritmia, porque esa arritmia podría terminar siendo letal. En un paciente que toma digitálicos, si te dice el paciente, es que estoy medio mareado, estoy como se llama, como con náuseas, no llego al vómito, pero sí medio náuseas, no puedes coger y decir, te has de ver empachado con algo, qué pena, tómate este Digestopan. No, tienes que tener cuidado porque podría ser el inicio de una intoxicación digitálica. Y es preferible sospechar, es preferible hacer los exámenes, mirar cómo está la concentración, la función renal, la concentración plasmática del fármaco, la concentración de potasio, etcétera, para poder, en caso necesario, evitarla. Que decir, no ha de ser que sea solamente un empacho porque comió hornado y que termine siendo intoxicación digitálica. ¿Me explico? Hay que estar atentos en estos pacientes. Y el paciente con intoxicación digitálica también va a tener bradicardia severa. Dice, ¿por qué? Por el efecto colinérgico. Recuerden ustedes que acetilcolina actuaba en receptores muscarínicos tipo 2 que están vinculados con canal de potasio y en las fibras de la unión esto determinaba un retraso en la conducción aurículo-ventricular. Entonces ese paciente va a tener bradicardia. Ahora, este efecto de potencializar el sistema colinérgico es el que va a determinar cuál subgrupo de pacientes con falla cardíaca se beneficia realmente del digitálico. Y es justamente los que tengan trastornos de ritmo cardíaco del siguiente tipo. A ustedes en semiología ya les han de haber dicho, han de estar mirando que si tiene falla cardíaca, cómo se acumulan los líquidos, o si tenía una valvulopatía, la aurícula se puede dilatar, ¿no?
Y si se dilata, tenemos estímulo mecánico de distorsión-tensión en las fibras y podemos comenzar a perder el automatismo dependiente del sinusal y las fibras por cada una de ellas podría comenzar a despolarizarse y luego por ley de todo o nada se contaminan entre sí las distintas fibras, dando origen a que la aurícula haga esto. ¿Qué patología me estoy intentando representar ahorita? Fibrilación auricular. Exactamente. Fibrilación auricular. Exactamente, dando origen a una fibrilación auricular. Bien, si se ponen a pensar en una fibrilación auricular, tenemos aproximadamente entre 250 y 350 potenciales de acción y todos estos generados en las aurículas van a direccionarse hacia el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular va a responder según se encuentre ese estado refractario, en un periodo refractario relativo o en un periodo refractario absoluto. Ahí no va a poder, pero en relativo sí. Pero a veces puede darse la situación en la que muchos impulsos llegan a dar respuesta. Esto se denomina respuesta ventricular rápida. En otras palabras, cuando el ventrículo responde rápidamente a todos los impulsos o una gran cantidad de los que le llegan. Si la aurícula está fibrilando y llegan muchísimos impulsos al ventrículo y el ventrículo comenzara a tener una respuesta rápida, ¿sí? Ese ventrículo, lo que antes tenía esta frecuencia cardíaca, comenzaría a hacer esto. Y entonces tenemos un problema, que este paciente tenía insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Y no convenía de que tenga este tipo de mecánica, porque solamente se cansa más y se depriva más de oxígeno y tiene menos tiempo de diástole, etcétera, ¿recuerdan? Así que se vuelve un problema lesivo. De ahí que los pacientes que tienen falla cardíaca y tienen fibrilación auricular son aquellos que se podrían beneficiar más del empleo de los digitálicos, ¿sí? Porque este montón de impulsos que están llegando desde aurícula, como los glucósidos cardíacos, digoxina y compañía, potencializaban al colinérgico, median aquí una disminución en la conducción auriculoventricular. Por lo tanto, aunque llegan muchos impulsos, solamente unos pocos pasan y se evita la respuesta ventricular rápida. Se evita la respuesta ventricular rápida. Y estos son los pacientes que podrían beneficiarse. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Y hasta ahí, insuficiencia cardíaca. No he hablado de alisquirén, que es netamente un antagonista de la renina. Es un parrafito chiquito que se lo pueden leer en el libro. El mecanismo es bien simple. Interfiere con la renina. No hay renina, no hay angiotensina 1 y ya. Tampoco habrá de la 2. Se emplea ya como fármaco opcional dentro de falla cardíaca, lo mismo que los bloqueadores de los canales I, de flujo de iones. Pero eso lo pueden mirar, eso ya son fármacos de especialidad. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la materia? Sí, Doc, una pregunta. ¿Salim? Doc, usted dijo que cuando ya comenzamos a sospechar de o sea, ya de un efecto tóxico de la digoxina, ya le tenemos que mandar, o sea, que realizar los exámenes al paciente. ¿Se le suspende la digoxina en ese momento? Bueno, dependiendo de la condición clínica, por lo menos lo que puedes hacer es bajar la dosis. Es una reacción adversa de tipo A, ¿verdad? Entonces, las de tipo A, ¿cómo se manejaban? Se manejaban por lo menos primerito, disminuyendo la dosis. Dependerá de con qué dosis está. Pero tu pregunta me hace acordarme lo que no les dije. ¿Qué hacemos en una intoxicación digitálica? Bueno, en otros países existen fármacos que realmente son anticuerpos monoclonales contra digitálico. Y entonces, en el paciente con intoxicación digitálica, para resolverlo rápidamente, tenemos que barrerle al fármaco de ahí. ¿Cómo lo quitamos al fármaco rápidamente? Con anticuerpos antidigoxina. ¿Ok? Son anticuerpos antidigoxina. Cuando no hay esto, claro, tienes la chance de llevarle a diálisis al paciente, pero también hay otras, si es que ya está con un exceso de calcio y está haciendo esta tetania prácticamente a nivel de la fibra. Para sacar calcio de las células, recuerden que usamos otro catión divalente que es el magnesio.
Así que tendríamos que administrar sulfato de magnesio para intentar sacar el calcio de aquí. Pero el sulfato de magnesio va a deprimir sistema central, va a provocar vasodilatación, o sea, va a ser paciente de terapia intensiva. Pero entonces sí, Stalin, hay que tener mucho cuidado con la intoxicación digitálica. Se le puede decir al paciente que, si tú la sospechas, que suspenda la dosis de ese día. ¿Por qué? Porque te demora solamente un día en tener resultados de laboratorio de este tipo, no van a ser más. ¿Sí? Y puedes ajustar. Sí, sí, podrías hacer eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, en aula están disponibles ya los recursos de repaso de insuficiencia cardíaca, más un artículo que es de lectura, de estudio obligatorio que tiene que ver sobre fármacos para la falla cardíaca. No sé si me anime a ponerles, capaz que sí, pero para que lo tengan, no porque vaya a ser parte de material para el examen. La guía de manejo de práctica clínica de la falla cardíaca. Es un documento muy extenso realmente. Si es que les pongo, será solamente como para que lo conserven para cuando ustedes estén cursando luego medicina interna, quizá les pueda servir. ¿Okay? Pero no tomaría información de ahí porque es media engorrosa de leer. Debería hacerlo, pero creo que no lo haré. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, dicho esto, mañana nos vamos con antiarrítmicos. ¿Ok? Así que por favor, a repasar un poco lo que es, por lo menos aunque sea los pequeños recursos que hemos puesto en el aula de clases sobre electrocardiografía y arritmias. ¿Ok? Como estamos, insisto, tendremos mañana esta clase. El día lunes completaremos alguna cuestión académica. Martes y miércoles tendrán ustedes entre lunes, martes, miércoles y jueves tendrán las evaluaciones y las prácticas de antiarrítmicos, ¿sí? Así que el examen hay que apuntarle tentativamente como para viernes o sábado. Yo no tengo problema en que sea sábado, seguramente jueves o viernes estaremos arrancando la última unidad, que es la unidad 4, y arrancamos justamente con fármacos que tienen que ver con la patología cardiovascular que hemos visto. Eso significa hipolipemiantes y antiagregantes. ¿Estamos? Así que a dedicarse al estudio, por favor. Si no van a dormir mucho en estos días, no se preocupen. Recuerden, la esperanza está en que cuando acaben el internado tendrán 2 meses larguísimos de vacaciones y cuando acaben la rural tendrán como 6 meses o más sin tener trabajo. Entonces ahí van a poder descansar y dormir todo lo que ahora no pueden, ¿vale? Piensen en eso. Les veo el día de mañana. Chao, chicos, a estudiar. Gracias, Doc. Doctor, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.